tocando más temas, seguimos compartiendo más de lo vinculado a la realidad de nuestra ciudad y por supuesto también a la realidad del país. Pero se está convocando nuevamente el móvil que sigue trabajando y recorriendo las calles de nuestra ciudad. En este caso lo saludo y le doy la bienvenida también a Beto Pereira, que está allí con la entrevista esta mañana. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Antes que nada, bienvenido, ¿no? Por cierto, a vos, a Paulo, a Lore también, a Mauri. Bueno, un placer poder trabajar con ustedes y tomar este contacto, este primer contacto de la mañana. Y en esta oportunidad con el intendente Esteban Avilés, que, bueno, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Esteban, antes que nada, bueno, muchas gracias por recibirnos. Primero, bueno, para saber... Estamos en plena temporada, bueno, ¿cómo viene la temporada aquí en Villa Carlos Paz? Y bueno, también Pablo, ya te aviso que estás escuchando Esteban. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, ¿cómo estás, Pablito, Lore, Mauri? Felicitaciones a los tres. Bueno, obviamente estoy viendo que estás con otro nuevo planteo, te veo parado, o sea, te veo haciendo ya ejercicio en esta nueva etapa, lo cual está muy bueno para la gente de nuestra edad. Así que destaco esta nueva impronta. Y bueno, desearles la mejor de las suertes. Sé que están en una empresa muy seria, que se ha consolidado en los últimos años, así que está muy bueno para la villa seguir al aire con este tipo de temática, con gente tan responsable, así que, bueno, las mejores de las suertes. Bueno, hola Esteban, ¿cómo estás? Buen día, gracias primero por estar allí, por acompañarnos en esta primera edición y en este primer programa. Yo tengo acá a mi costado la silla, ya la gente del canal ha puesto la silla porque 2 horas de corrido y parado, como bien decías vos, ya a uno a esta altura en las circunstancias un poco le cuesta, ¿no? Recién le decía a los chicos, pero va a estar todo el programa parado, porque ¿viste? No, está, ya me dejás tranquilo, si tenés la silla cerca, está, me quedo tranquilo. Bueno, es cierto, es cierto. Vamos a tratar de aguantar el programa parado. Si no, nos sentamos un rato, no pasa absolutamente nada. Esteban, bueno, allí hacía la introducción Beto recién en la primera pregunta. Estamos en los primeros movimientos de la temporada, en un contexto que nadie puede obviar, ¿no? Y que a ustedes los dirigentes políticos los obliga a ir tomando el termómetro de la realidad y decisiones permanentemente en este contexto social y económico de la Argentina. ¿Cómo están viendo, cómo están observando estos primeros días del mes de enero? Sí, ha sido, como bien decís, un proceso especial porque cambio de gobierno, nuevas decisiones, eso también hace a que se dé cierta especulación en lo temporal de la familia argentina. Y bueno, creo que Córdoba, sobre todo Carlos Paz, está teniendo una temporada que en lo comparativo siempre se destaca, ¿no? Pero hablando de lo comparativo, recién estaba viendo los promedios de los últimos días. El sábado tuvimos un 68, 69% de ocupación, lo cual realmente es muy alto en la comparativa. Pero bueno, creo que los números reales y la temporada en sí se va a analizar en los próximos días, ¿no? Claro, uno imagina que la gente va tomando la decisión también en el momento justo, ¿no? Va calibrando cuánto tiene, cuán disponible tiene ese dinero y fundamentalmente a la hora de elegir el destino, esto que hemos hablado en un montón de oportunidades, ¿no? Siendo Carlos Paz un destino absolutamente elegido y elegible y con precios muy acomodados a una plaza donde la variante de esos precios es permanente y constante, menos en Carlos Paz, donde por ahora eso, afortunadamente, y con la responsabilidad que se requiere para estos casos, no se está notando, ¿no? Sí, creo que Carlos Paz se ha notado mucho y se ha destacado en la comparativa, sobre todo con la costa, ¿no? Nuestros empresarios, hoteleros, comerciantes han tenido realmente una fuerte prudencia a la hora de tarifas, han mostrado también previsibilidad dentro de lo posible en lo que hacen el tiempo con las reservas. Y así todo, obviamente hay una nueva conducta, ya las reservas son mucho más cercanas a la toma de decisión. También es como que estamos viendo que hay una situación con el pernocte que puede haber perdido una noche en la comparativa con el año pasado, pero sí hay como una mayor rotatividad. Pero bueno, son situaciones que vamos a analizar con mucha más objetividad de acá a 2 semanas. Pero lo cierto es que, bueno, Carlos Paz es un destino muy consolidado. El tema también de los aumentos de naftas ha condicionado y ha limitado también tanto a los cordobeses como a provincias cercanas a tomar decisiones de ir
más allá de lo que era la previsibilidad, ¿no? Esto de comparar con el norte, con el sur y con la costa, esto también hemos fortalecido por el tema de las naftas, ¿no? Pero bueno, así todo, permanentemente hacemos estrategia, vamos innovando, vamos adecuándonos a las dificultades que se van dando en los marcos tanto económicos como lo que percibimos también de otras situaciones que tienen que ver con estar muy vigentes en el día a día y bueno, y acomodándonos siempre con el sector privado, que es un sector privado que realmente hay que destacar porque sigue invirtiendo. Y bueno, Carlos Paz tiene esto, ¿no? Tiene también una oferta muy amplia, ¿no? Muy diversa, y cuando vemos los niveles de ocupación y cuáles son los, digamos, los contextos que tenemos de ocupación, son muy parejos, y eso también está muy bueno. Decías algo recién ahí que yo quería destacar y que marcaste muy bien, ¿no? Y he escuchado que mucha gente ha tomado la decisión de dónde ir o cómo moverse con este impacto del aumento de la nafta, ¿no? Lo que antes no era un gasto absolutamente prioritario, si bien uno lo ponía en el listado de las cuestiones que tenían que ver con la inversión en vacaciones, bueno, no era determinante. Hoy la cuestión ha cambiado rotundamente y la posición geográfica de Argentina y de Carlos Paz puntualmente dentro del mapa nacional hacen que la gente, cuando haga la evaluación de cuánto tiene que gastar en nafta, y bueno, busque ese recorrido que le permita ahorrarse también unos pesos, ¿no? Y en eso Carlos Paz ocupa un lugar de privilegio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno ve en los medios nacionales que dicen, bueno, se cayó la temporada en la costa, hay un 40, un 60% menos de gente. Bueno, nada de ello, al menos inicialmente, se nombra a Carlos Paz, y este es un dato muy interesante para resumir. Sí, totalmente. Mira, Pablo, la primera semana, digamos, de lo que fue las fiestas y demás, estuvimos muy similar al año pasado, ¿no? Obviamente que en los contextos del gasto, quien viene a vacacionar, obviamente se fortalece el concepto gastronómico y quizás los otros rubros se nota una caída. Pero bueno, creo que esto que estamos hablando de las naftas son determinantes, sobre todo cuando son los esquemas familiares, ¿no? Hay que es otro el número donde más se va a ver fortalecido este destino que tiene una ubicación geográfica que en ese sentido obviamente vamos a estar favorecidos, ¿no? Exacto. Esteban, ¿cómo hace un dirigente político? Vos decías recién esto de ir tomando decisiones permanentemente, ir ajustando, ir midiendo, ir viendo cuál es la acción y la reacción. ¿Cómo se manejan estos momentos de tanta turbulencia para tratar de transitar de la mejor manera? Porque yo siempre digo, una mala decisión en estos tiempos puede ser una metida de pata muy profunda de la cual se haga difícil salir. ¿Cómo lo manejan los dirigentes políticos? Sí, y nosotros tenemos una ciudad que la verdad que no solamente de la política, sino también el sector institucional, el sector intermedio, los empresarios, comerciantes, tenemos una relación permanente y bueno, que hay una toma de decisión legitimada, ¿no? No solamente de cómo colocamos el producto, sino también hablamos mucho de perspectivas, tanto en el marco de lo que es, por ejemplo, el teatro o lo que puede ser el planteo a último momento de dónde hacer una inversión en lo que hace a qué segmento apuntar en base, como decía recién, por ejemplo, a fortalecer el producto, en lo que hace la cercanía. Bueno, son situaciones que nosotros tenemos cierta previsibilidad en cómo nos manejamos para, obviamente, ver todas estas situaciones que se van planteando en el día a día. Pero es muy complejo porque, bueno, recién lo escuchaba antes de que hagamos la conversación, cuando hablaba Lore de este paquete de medidas y demás. Y bueno, hay medidas que son, de alguna forma u otra, nos ponen a nosotros siempre en una discusión permanente. Por ejemplo, la derogación de la ley de los agentes de viajes. Claro. Por un lado, todos sabemos que hacía falta adecuar ese marco normativo, no derogarlo, porque de alguna forma u otra para nosotros es una herramienta de contralor permanente de grupos, de las agencias que participaban en relación con la ciudad. Entonces, creo que en ese tipo de cosas para nosotros también es importante estar muy presentes, porque ahora, por ejemplo, cuando no están esos contextos normativos, tenemos que ser mucho más presentes a la hora de controlar quiénes son los que vienen a vender a la ciudad, ¿no? Claro. Es más, FAEVITE, que es la asociación que agrupa, y las agencias de turismo ya han hecho una presentación ante la justicia por este tema, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que voy a decir. No es negarse a la discusión, como muchos espacios políticos a nivel nacional siempre toman como bandera, ¿no? Es dar la discusión, pero con la gente que necesita opinar, porque son los perjudicados o los que medianamente conocen en profundidad la situación de cada tema, ¿no?
Sí, creo que hay muchas leyes que están dentro del paquete que son discutibles, hay otras que no están, que son discutibles, pero yo le doy importancia a lo metodológico, ¿no? Creo que lo metodológico nos da la posibilidad de la opinión, de la discusión política, y si bien tenemos marcos de urgencia y de obviamente hacer una línea, ¿no?, en lo que fue la sobredimensión del reglamentarismo, pero bueno, pero eso no justifica tampoco el hecho de legitimar los procesos, ¿no? Lore. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo andás? Bueno, la pregunta mía en realidad te saco un poquito sí, de este debate que va a dar mucho para hablar, porque bien lo decías vos, hay en este paquete de leyes, en estas leyes ómnibus, como se han dado a llamar, hay muchas cuestiones que nos involucran y que habrá que estudiarlas infinito, no pasarlas así porque sí. Pero bueno, volviendo un poco a la ciudad y a la realidad local, vos contabas que bueno, que empieza una temporada de turismo donde todavía no se puede hacer ningún tipo de balance, que recién está empezando. Y mi pregunta es, a nivel infraestructura, climatológicamente hablamos que se vienen las tormentas, que hay anegamientos, que hay lluvias muy fuertes y en poquito tiempo. ¿Estamos preparados como ciudad para enfrentar estas situaciones? Sí, bueno, creo que tenemos un contexto de operatividad, de urgencia y emergencia de lo más aceitado de la provincia de Córdoba, ¿no? Tanto lo que hace a la ciudad urbana como los bomberos que tenemos presentes, defensa civil, tanto en incendios como inundaciones y cualquier situación que tiene que ver con lo climático, hemos demostrado trabajar y estar siempre a la altura de la situación. Aparte, cómo nos complementamos con un hospital municipal que realmente tiene una fuerte capacidad profesional y que tiene todas las especialidades y que tiene una de las guardias más importantes del interior del país y que tiene, bueno, también un contexto técnico de muy alta calidad, ¿no? O sea, en ese sentido, Carlos Paz siempre ha garantizado ser de alguna forma referente. Por eso cuando nosotros vendemos nuestro producto a nivel nacional, destacamos el concepto de la seguridad, destacamos el concepto de la salud pública municipal, dentro de una situación realmente que es compleja, ¿no? El tema que hablamos en general siempre dentro de un contexto comparativo con lo que está viendo el país, ¿no? Y que siempre profundizamos en inversiones permanentes que sabemos y tenemos los carlospacenses una fuerte crítica constructiva positiva que ha hecho que la ciudad progrese permanentemente y sistemáticamente. Si esa es la pregunta, Lore, que me estás preguntando en el sentido de la operatividad ante una situación de catástrofe. Eso es una situación lógica. Obviamente en lo que hace a política de servicio también sincerarnos con los vecinos, y es muy difícil lo que es sobre todo el tema de calle de tierras, porque tenemos temporales que está lloviendo mucho en poco tiempo y fuerte, y eso nos desarma lo que es la conectividad estratégica que tenemos en la ciudad, en lo que hace la tierra, ¿no? Lo que no están consolidados, y bueno, y la capacidad de la maquinaria, que si bien nosotros lo que son las vías más importantes hemos hecho un adoquinado con mucha presencia en los últimos 11 años en la ciudad, lo cual garantizamos el acceso de todos los contextos de servicio a cualquier barrio de la ciudad. Así todo, obviamente el impacto es complicado, aparte la geografía que tiene Villa Carlos Paz, con sus calles siempre con pendientes, bueno, estamos tratando siempre de estar a la altura de la operatividad, pero también en la logística económica, se te rompe una máquina y no se consiguen los repuestos. Estamos hoy con problemas, si ustedes van a la costanera o a algunos lugares que no hay luminarias, porque tampoco a veces conseguimos la luminaria, y los procesos también para el privado están siendo muy complicados. Nos pasó, Lore, que tenemos algunos lugares como son las avenidas de los Sauces o algunas calles en el Fantasio, que los mismos privados, que son los que están con las obras, no han conseguido el pavimento y han tenido problemas de lo que hace la provisión de los recursos para llevar adelante la obra, y no son obras, digamos, directamente del Estado municipal, sino que están tercerizadas, y que a veces queremos entrarnos y poner el asfalto o el cemento y no podemos porque hay situaciones de legalidad. Entonces estamos con procesos de 2 o 3 meses de entender lo que le pasa al privado, lo que le pasa al público, y bueno, y obviamente el vecino nos ve a nosotros, y tiene razón que nos vea a nosotros, pero a veces son situaciones que estamos condicionados porque le pasa a cualquiera en su familia o al que tiene un trabajo específico, que hoy los insumos y los productos a veces no dependen únicamente de lo económico, sino también estamos en un país que lamentablemente a veces se da por situaciones de falta de abastecimiento y a veces de especulación permanente que no lo justifica ni el mercado ni la toma de decisión, y está como una situación, viste, que como siempre planteamos, a veces vemos adecuaciones como el ejemplo de las naftas,
que según tengo entendido que no tienen una justificación ese 26% en lo que hace el mercado en sí, y hay un número que eso después, cuando uno aumenta la nafta, aumenta todo lo que hace a la situación operativa económica del país. Entonces son disparadores que a veces tienen que ver con situaciones económicas, otras financieras y otras costumbres, que está arraigado en el contexto general del sector privado, sobre todo obviamente aquellos más importantes que tiene nuestra nación, ¿no? Claro, a eso me refería, Esteban, de que interpreto yo de que hay dos áreas que son sensibles, que la municipalidad trabaja sobre todo en verano. Una de ellas es obras públicas, por esto de que climatológicamente hablando no nos acompaña. Y por el otro lado, también quería una reflexión tuya en materia de salud, porque entendemos que la situación económica ha arrastrado a muchas familias a que utilicen los servicios del Estado y también los turistas hacen lo propio. Sí. Sí, nosotros, mirá, siempre decimos del hospital municipal, si ustedes saben cuál es la competencia del municipalismo, y nosotros de Carlos Paz tenemos el único hospital de la provincia de Córdoba que ha asumido una fuerte responsabilidad, que a veces depende de la provincia de Córdoba, que son hospitales regionales, y nosotros ante esta situación, nosotros invertimos porque tanto en salud como en lo que hace el contexto de la seguridad desde el punto de vista preventivo, seguimos invirtiendo permanentemente cuando a veces no son tantas competencias locales, y el hospital municipal ha avanzado en guardias, en terapia, y bueno, creo que nosotros también hemos alivianado la demanda totalmente lo que da el hospital regional, y así, bueno, el día a día es cada vez más complejo porque los insumos a veces ni siquiera se consiguen los insumos en tiempo y forma. Entonces, si bien tenemos una predecibilidad en compras y demás, es muy difícil en lo que hace al contexto nacional de lo que hace las empresas que tienen que ver con la salud, ¿no? O sea, todo es un panorama, Lore, muy difícil para el Estado. Aparte, el Estado tiene la burocracia obvia del Estado en situaciones de circuito administrativo, y nos pasa que a veces empezamos un expediente, voy a decir una situación de un ejemplo, ¿no? Que te sale 200 pesos el producto, y cuando termina el circuito administrativo a los 15 días ese producto sale 800 pesos, pero les digo, pero esto es un ejemplo que es realista, ¿no? Y bueno, y después se te agotó la partida y tenés el plata en el banco, pero no podés comprar porque tenés que hacer un cambio de partida y se agotó por el número, nos pasó permanentemente. Entonces, no es solamente la plata, sino también el presupuesto, sino también el cambio burocrático. Uno tiene que ir después a adecuar tarifas permanentemente, y son 45 días, y 45 días en este país es otro mundo. Entonces, y el vecino necesita, y nosotros por eso digo esto de que tenemos mucha experiencia en lo que hace a la parte municipal. Somos un gobierno totalmente previsible, pero ustedes han sabido que nuestro gobierno, al tener tanta obra pública en este proceso en los últimos 5 o 6 meses, tuvimos muchos problemas en las obras que llevamos adelante, algunas municipales, algunas provinciales y otras tercerizadas por la falta de insumo, por la falta de respuesta, porque también nos teníamos que poner de acuerdo con los privados en la adecuación en lo que hace al pago, y en esa situación nosotros tenemos límites económicos que te da la ley, y el privado, con razón quizá y a veces no, pedía mucho más de lo que era la lógica de la adecuación inflacionaria, y nosotros nos teníamos que llegar hasta un límite, y eso provocaba el enojo del privado y que no seguían con la obra. Y estuvimos en momentos realmente casi de llevar a situaciones judiciales muchas de las obras locales, y después hubo una suerte de razonamiento también y lógica de ponernos de acuerdo y dentro del marco de la ley hacer convenios y mandarlos al Consejo. Pero en este proceso estamos hablando de 60 días del vecino que tiene una calle abierta o que no tiene el cordón cuneta terminado, no tiene el adoquinado terminado, o que tiene una obra de agua, de cloaca, que obviamente por estos procesos no está tampoco terminado y provoca un malestar. O sea, de la buena noticia, de la buena gestión, de tener un gobierno previsible en un país que no acompaña en nada esto, y bueno, la buena noticia termina siendo una situación de lamento para el vecino cuando uno va con una obra que el barrio la necesita hace 30 años, como nos pasó en el Fantasio con la obra de cloaca, y todavía están padeciendo los vecinos que todavía el privado no ha podido consolidar la carpeta asfáltica. Digo, un ejemplo entre tantos que hemos tenido en estos 5 meses, ¿no? Esteban, lo último, y volviendo a lo político, ha sido un año el que se fue de recambios políticos importantes. Te tocó a vos en lo particular asumir nuevamente la intendencia de Carlos Paz. Hay un cambio en nivel provincial, aún mucho más profundo a nivel nacional. La pregunta es puntualmente cómo son los contactos, los vínculos. Sabemos de tu excelente relación con el gobernador de la provincia, Martín Yarlora. ¿Cómo está ello?
fundamentalmente también el aspecto turístico y por supuesto las puertas en la Casa Rosada o donde tenga que ver a la hora de las gestiones nacionales. Sí, bueno, ustedes saben que tenemos una idiosincrasia histórica en nuestro espacio político local, somos un espacio vecinalista muy amplio y eso ha provocado que nosotros gestionemos tanto con el presidente o con el gobernador de turno con la misma responsabilidad, con los mismos planteos y en el hecho de llevar adelante una ciudad que necesita siempre del acompañamiento de inversión en lo que hace a las competencias nacionales y provinciales. Bueno, en los últimos años a nivel nacional, obviamente ustedes saben que nuestra ciudad fue castigada y creo que por eso el 80% de los votos fue en contra del gobierno nacional. A nivel provincial, bueno, obviamente hubo otra relación también, tanto Schiaretti como Martín han practicado una política muy plural, muy diversa y muy federal, y bueno, eso es lo que ya estamos viendo en los primeros días de la toma de decisión, en lo que hace, por ejemplo, a gestión de inversión de obras. Hemos tenido hace unos días al gobernador presente acá en la ciudad, y bueno, tenemos el orgullo de decir que la primera obra pública del primer presupuesto que está ejecutando el gobernador es invirtiendo en Villa Carlos Paz, y bueno, y está invirtiendo en un lugar que para nosotros es determinante, ¿no? Porque tenemos el nivel más alto de accidentología en la avenida Cárcano. Exacto. Y cuando Martín me planteó cuál es la primera obra que necesitábamos nosotros, y bueno, nosotros cuando hablamos de Estado hablamos de la vida, hablamos de la integridad física de nuestra gente, y solucionar las dos etapas que faltan del cantero central en la Cárcano y también una nueva repavimentación, porque creo que fue la primera gestión de la Sota que logramos la pavimentación, y creo que era la primera mía también. Desde ese momento no pudimos realmente que se consolide esa carpeta asfáltica, que hay 12 barrios de la ciudad que interactúan con esa calzada, y aparte la idiosincrasia nuestra, a veces nosotros tenemos la cabeza viviendo en un pueblo y nos olvidamos que es una ruta provincial, entonces hay un cruce permanentemente de un lado al otro, hay un riesgo peatonal permanentemente en el cruce de un lado al otro. Si bien ya evitamos en esa primera etapa que invertimos del municipio con la autorización también del gobierno provincial hace ya unos 7 años, y desde ese momento ya no hubo pérdidas de vida en la zona. Antes había el choque frontal permanentemente y era muy complicado. O sea, lo que queremos lograr con esta nueva inversión es una nueva repavimentación, porque es un ingreso vital de la ciudad y como dije recién, hay muchos barrios que interactúan permanentemente, y garantizar la circulación tanto de autos como peatonal, ¿no? Bien. Esteban, queremos agradecerte por estar allí, por permitirnos charlar contigo en este primer programa y fundamentalmente por poder avanzar sobre cuestiones que marcan la agenda de los carlospacenses. Insisto, en el comienzo de un año que tendrá sus vicisitudes. En realidad casi que los argentinos somos especialistas en transitar este tipo de épocas. Que tengamos la mejor temporada que se pueda, insisto, en este contexto, seguramente así será. Y muchísimas gracias por estar allí, seguramente estaremos en comunicación en cualquier otro momento. Bueno, yo saludarlos a todo el equipo, de destacar esta nueva situación que tienen hacia adelante como desafío de equipo y personal. Y también, Pablo, aprovecho porque yo digo que siempre, ¿no? La mayoría de los pacenses no se va de vacaciones porque laburan o porque hoy económicamente es muy complicado, ¿no? Entonces, yo siempre digo, a veces no conocemos nuestra ciudad, o sea, disfruten nuestra ciudad. Me pasó hace unos días, fui a todo el recorrido que tiene el centro con una nueva oferta mucho más ordenada, que trabajamos permanentemente con el sector privado, y estuve con nuestros artesanos, y la verdad que me sorprendí por la calidad que tienen los productos, cómo está presentada la feria. O sea, yo digo que conozcamos Carlos Paz, que la disfrutemos, que tenga una ciudad hermosa, que la verdad que a veces no dimensionamos el lugar donde estamos. Entonces, bueno, uno puede estar vacacionando también en su ciudad. Seguro. Y eso está bueno también que lo digamos en voz alta, porque a veces no lo decimos, y tenemos una feria de artesanos que son de las mejores de la provincia de Córdoba, y les recomiendo realmente que se den ese circuito tan importante que tiene esa oferta cultural, recreativa que tiene también nuestra ciudad. Y bueno, y agradecer esta salida, y bueno, les deseo lo mejor y un beso enorme a todos. Bueno, estoy buscando la silla ya que la tengo acá al lado mío, porque ya pasó 1 hora y cuarto el programa y se está empezando a comprometer la situación. Esteban, muchísimas gracias y será hasta cualquier otro momento, y gracias allí a Beto también. Gracias, Pablo, volvemos. Volvemos en un ratito. Allí estaba Beto Pereira en nuestro móvil con el intendente Esteban Avilés, dejando un número importante de definiciones que tienen que ver no solo con la realidad de nuestra ciudad,